se ve muy bien. Buenas tardes, Caroline y Lady, que me han escrito por el chat. Muchas gracias por escribir. Bueno, el día de hoy vamos a ver todo el tema de asistente de planilla. Vamos a ver la legislación laboral, lo que ya mencionó Rosa con respecto a los contratos de trabajo. Vamos a ver planilla comercial, vamos a ver los beneficios laborales, pero todo con respecto al régimen general y a lo que es el sistema privado, ¿ok? Todo lo que es el sistema privado lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy con la sesión 1, la legislación laboral. Vamos a ver de qué compone, cuál es la ley, cuáles son las leyes, los decretos que se han normado hasta la fecha con respecto al régimen general, ¿ok? El régimen general que tenemos actualmente vigente. La base legal, como ustedes lo ven ahí en la presentación, vemos el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97. Ahora ustedes dirán, ¿qué es eso, profesora? ¿No? Ese es el decreto legislativo donde podemos nosotros observar todo referente a la legislación laboral peruana con respecto a los derechos, beneficios laborales que tiene un trabajador bajo las empresas privadas, ¿ok? Todas las empresas privadas tienen que regirse bajo este decreto legislativo, ¿ok? ¿Qué dice el artículo 26 de la Constitución Política del Perú? Que ahí lo observan. Bueno, menciona que todos los derechos laborales son constitucionales. Todas las personas tienen derecho laboral con respecto a lo que es la planilla. Ahora, hay bastante confusión con respecto a lo que es los recibos por honorarios, o lo más conocido que son los locadores, ¿correcto? Es muy diferente el que tú estés bajo la ley 728, que es el régimen privado, donde el trabajador tiene los beneficios laborales y está bajo subordinación de los empleadores, de sus jefes, ¿ok? Recuerdo que en una de las clases que ya hemos dictado acá en ITED, me hacían las preguntas y me decían, pero Miss, a mí me han contratado con recibo por honorario y yo no estoy con régimen, con la ley del régimen general, entonces, ¿cómo puedo hacer ahí? Entonces, lo primero que hay que diferenciar bien esos dos términos, ¿ok? Régimen general y lo que es el servicio de locadores. ¿Por qué? Porque el régimen general se refiere con respecto a esta ley que todo trabajador tiene derechos laborales bajo subordinación, bajo mandato de un empleador, donde recibe órdenes y ese trabajador tiene que cumplirlas, asumirlas. Pero cuando eres locador, eres una persona totalmente independiente, donde tú cumples un objetivo según contrato de locación. ¿A qué me refiero eso? Me refiero de que esta persona, el objetivo de repente es cumplir un proyecto, de repente de un mes, y este proyecto tiene que estar dentro de, digamos, fin de mes, de octubre. Y yo, como locadora, yo tengo que cumplir ese contrato dependiendo de los tiempos que yo lo haga. Yo lo puedo trabajar en la mañana, en la tarde, madrugada, pero yo tengo que cumplir un objetivo, pero independientemente. No estoy bajo una subordinación, no estoy bajo subordinación. No marco tarjeta, no tengo un horario de entrada, no tengo un horario de salida, no tengo un horario de refrigerio o un horario de almuerzo, ¿correcto? Trabajo bajo un contrato de locación y no tengo que estar bajo órdenes de mis jefes, de un jefe superior que me tenga que decir qué es lo que tengo que hacer diariamente. ¿Ya? Eso es locación de servicio. Yo emito un recibo por honorario. ¿Quién norma esto? El Código Civil. Es un mandato civil.
Caso contrario es el régimen de la ley general, que es la ley 728, la ley de productividad y competitividad laboral, donde el empleado o el trabajador sí está bajo un contrato a plazo fijo o de repente un contrato a plazo indeterminado, bajo un determinado tiempo. Yo tengo que firmar este contrato, tengo derecho constitucional, que son mis derechos laborales, y que yo estoy bajo este contrato y yo tengo que cumplir las normas, lo que este empleador me demande para yo poder recibir una remuneración después de cumplida las fechas según política de cada empresa. Me pueden de repente pagar semanal, de repente me pueden pagar quincenal, de repente me pueden pagar mensual. Entonces, estoy sobre un pago remunerativo. Caso contrario es el locador de servicio, que es el recibo por honorario, que es una retribución. La retribución que yo recibo es por el trabajo, el servicio, según lo proyectado, el objetivo que se ha firmado bajo ese contrato de locación. Por eso, por ejemplo, ahorita hay muchas cartas inductivas que están llegando de parte de SUNAT, de parte de SUNAFIL en estos momentos, donde se está observando, por ejemplo, SUNAT está enviando diciendo, tu planilla tiene 2, 3 trabajadores, pero tus locadores de servicios son como 10. O sea, no hay razonabilidad de que tú tengas 3 personas en planilla y tus locadores sean 10. Entonces, eso se presume, te dice la superintendencia, la administración tributaria, te dice, esto se presume de que tú, estas personas que son como locadores que tú me has presentado, deberían estar bajo la ley 728 como trabajadores y no como locadores. Entonces, ¿cómo tú sustentas eso a la administración tributaria? ¿Cómo tú le dices a la administración tributaria, pero sí son locadores? ¿Cómo demuestro fehacientemente que es real esa locación y que no son personas que realmente están subordinadas, que marcan un horario? Entonces ahí es donde manda el contrato de locación. Si no hay contrato de locación, ¿cómo tú le demuestras a la administración tributaria que efectivamente esta persona es una persona independiente, una persona que está trabajando totalmente independiente fuera de la empresa o dentro de la empresa, pero no es una persona subordinada? Entonces, acá quería decir como introducción lo que es la diferencia entre el trabajo bajo un contrato a plazo fijo, bajo esta ley 728, que hasta ahorita la tenemos vigente, y con respecto a los locadores que emiten recibo con honorario, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la ley es 728 y el artículo 26 nos habla sobre el tema de que todos los derechos laborales son constitucionales. Todo trabajador tiene derecho a un beneficio laboral cuando ingresa a planilla, ¿ok? ¿Qué es el régimen laboral privado? Porque ahorita nos estamos centrando a lo que es todo lo que es el régimen laboral privado. No estamos hablando del régimen laboral estatal, que también tiene diferentes parámetros, tienen algunos beneficios no iguales a los privados, pero definitivamente la ley del régimen laboral privado, la 728 que ahorita tenemos vigente, sí tenemos muchos más beneficios que cuando uno trabaja en una empresa estatal, que sí tienen más limitaciones con respecto a los beneficios laborales. ¿Ok? Ahora, con respecto al régimen laboral privado, ¿quién lo supervisa? La SUNAFIL, que todo el mundo conoce el día de hoy. La SUNAFIL es el ente privado o el ente estatal, perdón, el ente estatal que supervisa a todas las empresas privadas. Pero con respecto al régimen laboral estatal, SUNAFIL no es el ente que supervisa a estas entidades públicas, sean ministerios, colegios, municipalidades, no, no lo es. Ya, SUNAFIL es totalmente independiente con lo que es el régimen laboral estatal, solamente se centra a lo que es el régimen laboral privado. ¿Ok? Así que si alguno está por acá conectado y está bajo el régimen laboral estatal y de repente quiere hacer una denuncia, pues SUNAFIL no lo va a escuchar. ¿Ok?
Acá la otra entidad que sí ve el tema de supervisión no es definitivamente SUNAFIL. ¿Okay? Acá observamos otra vez con la ley 728, se conoce también como ley de productividad y competitividad laboral. Se trata de una legislación muy importante cuyo objetivo principal es propiciar las competencias de los trabajadores para consolidar su desempeño laboral. Esta norma fue publicada en marzo del año 97. Miren, desde el año 97 estamos con este nuevo régimen laboral privado y conserva su vigencia hasta el día de hoy. La ley de productividad posee los siguientes principios: fomenta la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad de trabajo, promover la transferencia de las personas de actividades de baja productividad a otras de mayor, garantiza los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario. Ya, también lo vamos a ver Una más adelante. consulta, Claudia. Señorita Claudia, una consulta. ¿quién me está hablando? Natalia, Hola Natalia, ¿cómo ¿cómo estás? está? Buenas tardes. Buenas A ver, te tardes. escuchamos. Sí, quería hacer esta consulta. O sea que cuando uno tiene una queja o alguien tiene una queja porque no se le pagó, sea lo mínimo, aun cuando no haya habido un contrato, porque muchas veces, a veces digamos, el inicio es solamente de palabra y le prueban a la persona. No digo que sea todos los casos, pero si hubiera alguna irregularidad, ¿a dónde tendría que presentar su queja? Más que nada para que no como una demanda ni nada, sino simplemente para que ellos puedan tomarlo, la supervisión o la fiscalización correspondiente, digo, a cada empresa, ¿no? A veces Ya, parecen empresas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tienen 2 pero años. la empresa donde tú laboras, Natalia, ¿es una empresa privada o una empresa estatal? No, es una empresa privada. Ya, ¿y tú no emites recibo por honorario o tú emites recibo? No, no, fue el caso, fue el caso de que se ofreció, digamos, un pago, pero no un pago, de sueldo, sino que iba a ser alternativo durante la capacitación, un pago de comisión, digamos, ¿no? Pero no se cumplió y fueron sacando a personas y bueno, lo que yo sé es que no les han dado nada, ¿no? Eso es lo que yo sé. Y cuando estaban dentro de la empresa les cambiaron o sea, una cosa es la persona con la que entrevistaron y otra cosa era la persona que estaba a cargo, digamos, de las capacitaciones, ¿no? Por eso le pregunto, como son empresas a veces pequeñas, esa era mi pregunta. ¿A dónde puede recurrir para presentar esa Tu deficiencia, denuncia. ¿no? Claro. Claro, Natalia, muy buena tu pregunta y sé que acá hay muchas personas que de repente están pasando parecido a tu caso y así como tu caso hay muchas empresas que hacen lo mismo, pero por eso yo te hacía la consulta si emitías. Si tú no emites recibo por honorario, entonces se presume de que tú estás bajo subordinación, tú estás bajo esta ley 728. Ahora, para también observar bien si tú estás con todos tus beneficios laborales según la Constitución, primero tienes que averiguar si la empresa está inscrita como micro y pequeña empresa. ¿Y dónde lo ves eso? En la página web del Ministerio de Trabajo. Tú entras ahí al padrón de todas las empresas de lo que es micro y pequeña empresa. Primero tienes que averiguar si es una micro y pequeña. Si no lo es, entonces estás bajo esta ley 728, donde deberías de tener todos tus beneficios. Si tú estás subordinada, estás marcando una entrada, una salida, trabajas 8 horas diarias, que es el jornal estipulado ahorita legal, entonces sí deberías estar contratada bajo un contrato a plazo fijo o bajo un contrato indeterminado, pero como ya tienes un tiempo, ya deberías tú estar como contrato indeterminado, porque tú no has firmado nada, entonces como tú no has firmado ningún documento, entonces se está presumiendo que tú estás con un contrato indeterminado. Entonces, acá la única manera que tú te puedes hacer valer tu derecho es haciendo tu denuncia a SUNAFIL. Tú haces tu denuncia a SUNAFIL y SUNAFIL ya tomará las medidas de poder investigar, de poder ir al centro de labores donde tú estás y poder saber si efectivamente se está cumpliendo el principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa eso? La primacía de la realidad es constatar que efectivamente
tú estás laborando, tú estás trabajando, tú cumples un horario, cumples 8 horas, semanalmente cumples las 48 horas, entonces si su NAFIL se cerciora según este principio de primacía de la realidad, entonces sí, la multa sería grave que ellos estarían cometiendo y harían que te valieran todos tus derechos laborales. Así sería. Muchas gracias. Ok, Natalia. Marjorie, veo bastante insistencia tuya. Dime, Marjorie. Marjorie, ya. Entonces, Heidi Méndez. Te Buenas escucho. tardes. Buenas tardes. Una consulta, por ejemplo, mi papá, ¿no? Estaba supuestamente tenía que estar en la ley 728, pero como ya falleció, lo han liquidado con la ley 276, pero él es solamente obrero, obrero, no es administrativo ni nada. En este caso, ¿qué se podría hacer? Heidi, yo te entiendo, la 276, estamos hablando del sector público. La ley, el decreto legislativo 276 es el decreto legislativo de lo que es remuneraciones del sector público. Entonces, él no estaría bajo la ley 728 porque él ha estado laborando en una empresa pública y no en una empresa privada. Como yo les comentaba, la ley 728 es para empresas privadas, no para empresas públicas. Pero si tú me dices que le han cambiado al decreto legislativo 276, estamos hablando de un sector público. Entonces, no hay mucha razonabilidad con la pregunta con respecto a que estaba en la ley 728. O sea que él estaba con CAS y luego se lo cambiaron a la 728 con... Él ha estado con la ley 276, pero, Ah, pero o sea, como administrativo o algo así. claro. Pero él no, o sea, como le digo, pero de ahí ha salido con la ley 728 para todos que tenían que estar, ¿no? Pero la municipalidad, porque él ha trabajado en una municipalidad, pero la municipalidad no ha hecho esa responsabilidad, como decir, a colocarlos a todos al 728. Solamente está un poco, como decir. Pero tú primero lo que tienes que averiguar desde qué fecha está tu papito con la ley 728, porque la ley, el decreto legislativo 276 que habla del sector público, sí tiene algunas limitaciones con respecto a los beneficios. Entonces, para poder saber lo que tú quieres cobrar, mejor dicho, por tu papito, primero lo que tienes que hacer es saber desde qué fecha está con la ley 728 para que tú puedas reclamar con derecho y decir, mira, mi papito está desde las 7:28, desde tal fecha, entonces sí tiene derecho a lo que es ETS, lo que es gratificaciones, de repente ha hecho horas extras. Entonces son varios beneficios que él estaría con esta ley 728, pero con la ley 276 estamos hablando de otro régimen diferente que es el sector público. ¿Ok? Ya. Gracias. Ok. Listo. Seguimos entonces. Seguimos con la presentación. Entonces, estamos hablando que la ley de productividad posee algunos principios donde fomenta la capacitación y formación laboral de todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de productividad lo que realmente en conclusión desea es que todo trabajador tenga una remuneración donde pueda tener una calidad de vida, donde pueda mantener una familia, un esposo, unos hijos, o de repente sea viceversa, el esposo, el esposo, pero la idea es de que esta persona que hace sus labores privadas dentro de una empresa privada, valga la redundancia, tenga la remuneración que le corresponde según contrato, ¿ok? Y esta remuneración sea de beneficio para esta persona como libre disponibilidad, donde pueda gozarla con su familia o si es soltero, igual con su familia, ¿no? La idea es de que tenga calidad de vida y que obviamente si uno trabaja es porque realmente desea tener una remuneración. Dentro de vamos a ver varios derechos laborales que tienen todos los trabajadores. Vamos a ver un pequeño video que este video es en el tiempo de pandemia, cuando pasó el tema
de cuando daban licencias sin goce de haber algunos trabajadores y el Estado no tenía muy claro con el tema de las licencias y decían, bueno, en algún momento decían, ya, no se va a permitir, luego sacaban otra ley y decían, no, sí se va a permitir que se dé licencia a los trabajadores. Entonces, acá hay un consultor abogado, especialista, que va a hablar sobre este tema. Vamos a ver un pequeño resumen nada más, porque quiero que ustedes escuchen y luego vamos a dar la opinión, ¿ok? Vamos a verlo. Pero primero ¿no? me dicen si me Recuperar escuchan. el empleo destruido en la pandemia. ¿Se escucha? ¿Me confirman? ¿Se escuchó? Sí, Sí, doctora, señorita. sí me escucha. Sí, sí se escucha. Excelente, Sí, gracias por doctora, sí, contestar. sí me escucha. Ya, listo. Entonces, escuchemos, por favor, lo voy a retroceder un poquito más. Multianual, en el cual señalaron que se iba a recuperar el 99% del empleo prepandemia para final de año. Sin embargo, no indicaron si este va a ser el empleo formal o informal, lo cual es un gran problema si es que fuese el informal, ¿no? Porque al final eso simplemente agranda la brecha de informalidad en el país. Entonces, quería preguntarte si es posible para el Perú recuperar el empleo formal con la legislación con la cual contamos actualmente. Ok, hay dos grandes retos que tiene este gobierno, ¿no? Recuperar el empleo destruido en la pandemia, el empleo formal, el empleo adecuado, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, luchar contra la informalidad laboral que ha crecido varios puntos, hasta el punto que ha llegado casi al 80%, ¿no? Entonces son enormes retos laborales, ¿no? Eh, Se aprecia que tras la pandemia, o a este momento de la pandemia, ojalá terminando, la crisis económica, política, sanitaria, la triple crisis que estamos viviendo. Algo pasó con... Ya no se escuchó. Sí. A ver, espérenme. Algo pasó. Espérenme. Ya no quiere salir la voz. A ver. Vamos a retrocederlo. Se fue el audio. A ver. Nada, no se escucha. Para mí también se me fue la voz. A ver, voy a buscarlo. Espérenme. Un segundito. Ajá. Ya, voy a compartir el video. Voy a enviarles también el link por el chat para que también lo tengan. Ya lo acabo de enviar y ahorita lo voy a compartir. Profesora, buenas tardes. De repente, a la hora de presentar pantalla, la tercera opción que dice para video. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo De estás, repente, en Mercedes? presentar pantalla, ahí Sí, donde dice una pestaña al final. espérenme. Ahí sí se ve, se escucha. ¿Se escucha ahí? Entonces, quería preguntarte si es Sí, posible para el Perú recuperar el empleo formal con la legislación con la cual contamos Bajita, pero actualmente. así se escucha. ¿Se escucha ahí? Ok, Sí. hay dos grandes retos que tiene este gobierno, ¿no? sí, ahora sí. Recuperar el empleo destruido en la pandemia, el empleo formal, el empleo adecuado, digamos, ¿no? Y en segundo lugar,
luchar contra la informalidad laboral que ha crecido varios puntos hasta el punto que ha llegado casi al 80%, ¿no? Entonces son enormes retos laborales, ¿no? Se aprecia que tras la pandemia, o a este momento de la pandemia, ojalá terminando, la crisis económica, política, sanitaria, la triple crisis que estamos viviendo, ha generado pues que la planilla formal del Perú hoy día todavía no se recupere, es decir, todavía no hay la cantidad de formales que había a los niveles prepandemia, ¿no? Todavía estamos 10-20% por debajo, ¿no? Y lo que ha incrementado es la informalidad laboral, ¿no? Y el subempleo. ¿Qué quiere decir el subempleo? Personas que ganan menos de lo adecuado, ¿no? Entonces, esos dos retos que tiene el gobierno de mejorar los índices de formalidad y por ende lo de protección social, reduciendo la informalidad y por otro lado, mejorar los niveles de ingresos, es difícil con la regulación actual, ¿no? Recordemos que a nivel comparativo, aun cuando no se sienta quizás mucho en la calle, el Perú es uno de los países más rígidos del mundo, ¿no? Al establecer un sistema de contratación temporal y de salida rígido. Estamos entre los 10 países más rígidos del mundo de 140 países, aunque reitero, eso no se suele sentir en la calle, ¿no? Entonces, es bastante difícil, es heroico, diría casi, tener un trabajo en planillas, con un sueldo, digamos, adecuado, que te paguen puntual, ¿no? Y con seguro. Es un privilegio en el Perú del cual solo gozan en promedio 5 millones de peruanos, ¿no? Claro. Y como tú bien dices, no se siente en la calle, pero por... Sí me escuchan, ¿no? Sí, sí llegaron a ver todo lo que habló el abogado laboralista, ¿sí? Sí, profesora. Sí. Ya, entonces, justo lo que en antes comentó una de sus compañeras, habló sobre el tema de que ella había ingresado a trabajar, ¿correcto? Y que ella no solamente recibía su remuneración, pero más no tenía ella un contrato, no estaba en planilla. Entonces, ya vemos que esta pandemia, según el laboralista que acaba de comentar, ha crecido más la informalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que las empresas ahora, como dice el laboralista, es un privilegio que tú estés en planilla, que recibas un seguro, porque hay mucha gente que está desempleada, no tiene trabajo o de repente está de manera informal, como su compañera, que no le han hecho formalizar con ningún contrato, reciben solamente una remuneración. Y ella pues ahorita está con la duda, ¿no? Que quiere hacer la denuncia, ¿no? Porque ella debería, como ahorita lo que acabamos de aprender en las primeras presentaciones, todo trabajador que ingresa a un centro de trabajo tiene que tener su derecho laboral, porque es constitucional, ingresar a planilla y poder tener todos los beneficios laborales que nuestra legislación laboral peruana, según la Constitución, tenemos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la informalidad ha crecido. De repente, de lo que tú ganabas, de repente 2.000 soles, de repente te bajaron a 1.800, a 1.500, de repente trabajas menos horas, o de repente te dijeron, no, ¿sabes qué? Te vas con licencia sin goce de haber, porque ahorita la empresa no tiene ingresos y no te podemos pagar lo que dice la ley, o lo que tú percibías anteriormente. Entonces, definitivamente, den gracias que tienen trabajo y dentro de planilla. Y los que están, obviamente, ¿no? Den gracias a Dios. Listo. Entonces, seguimos. Jornada de trabajo. En el artículo 25 de la Constitución, miren, artículo 25. Acá es para que ustedes se vayan a googlear y entren a la Constitución y comiencen a leer la Constitución si es que nunca la han leído. Pero si ustedes acá están observando artículos que yo estoy poniendo como sustento, lo mínimo que ustedes tienen que hacer como estudiantes es hurgar, buscar y investigar, ¿ok? Entonces, si acá yo estoy
presentando el artículo 25, donde habla que nosotros tenemos a un derecho de una jornada de trabajo, que es lo que dice el artículo 25, donde se menciona que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias, ojo, 8 horas diarias, pero tiene un tope de 48 horas semanales. De repente puede ser tu caso, de repente, no, Miss, yo no trabajo 8 horas, yo trabajo 10 horas diarias. De repente yo trabajo 12 horas diarias, no lo sé. Pero la idea es de que dentro de la semana tú cumplas con el jornal de 48 horas diarias. Eso es lo que te dice el artículo 25 de la Constitución, que todo trabajador tiene su derecho de trabajar ordinariamente bajo 8 horas diarias o 40 o 48 horas semanales. Te dice o, ¿correcto? Como máximo. Esas son las jornadas. Ahora tú de repente trabajas 12 horas, pero es acumulativo llega a las 48 horas, no hay ningún problema, pero no sobrepasa de lo que te dice la ley. Entonces sí está bien lo que estás laborando de esas 12 horas. Pero si tú estás ya sobrepasando las 48 horas semanales, ¿qué significa eso? Significa que el exceso de horas que tú estás laborando, entonces eso ya no sería horas laboradas, trabajadas, como trabajos normales, jornales normales, sino serían horas extras trabajadas, ¿ok? Que también lo vamos a ver. Seguimos. ¿Qué otro derecho, qué beneficio más tenemos dentro de nuestra legislación? Aparte de la jornada, tenemos la asignación familiar, pero ¿quiénes tienen ese derecho, no? La asignación familiar es un pago realizado mensualmente y tiene naturaleza remunerativa. ¿Qué significa naturaleza remunerativa? Que tú cuando haces tus cálculos de beneficios sociales, entra como parte de tu cálculo, sea para cálculo CTS, liquidación, entra, ingresa como para tu cálculo, igual para las horas extras, ¿ok? ¿Qué más? Este pago está regulado en la ley 25129 y establece el pago del 10% de la remuneración mínima legal vigente a los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de edad. El día de hoy, ¿cuánto es el sueldo mínimo vital acá en el Perú? 1025. Correcto, 1025. Entonces, si estamos hablando de... 25. Correcto, muy bien. Si es 1025, ¿cuánto es el 10% que yo recibiría de asignación familiar si yo tuviera hijos? Porque no toda la gente recibe asignación familiar, sino solo los que tienen carga familiar, los que tengan hijos. ¿Cuánto sería ese 10%? Sería 102,50. 102.5. Correcto, así es. Entonces, si yo tengo hijos, yo tengo el derecho de recibir este beneficio social que es de 102,50, ¿ok? Ahora, no se trata de que alguno me pueda decir, profesora, pero yo no soy casado, yo tengo un hijo con mi conviviente, entonces yo no tengo ese derecho porque yo tengo un hijo. Tengo todavía, entro dentro de este derecho de asignación familiar. Sí, sí puedes entrar a ese derecho, porque la ley no exime, no excluye, no dice de que no, porque tiene que ser hijos de matrimonios legales, no. O sea, habla de hijos, pero que sean tus hijos legítimos. ¿Cómo lo demuestras? Con su DNI, partida de nacimiento, de repente con una ficha de certificado de vivencia. Entonces, todos esos requisitos, esos documentos fehacientes se demuestra al área de recursos humanos o al área de la empresa que tú laboras para que puedas tener este beneficio de asignación familiar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. A ver, ¿quién me habló? Buenas tardes, Judith Domínguez. Sí, dime, Judith. Dime, antes que cambie de... Mira, ya, una consulta. Lo que pasa es que mi esposo, o sea, no es mi esposo, no nos hemos casado, pero somos convivientes. Ok. Trabaja en una empresa, ¿no? Que abastece productos para cachorros.
y él ya presentó toda la documentación para que nos den la asignación familiar porque tenemos un hijito de 2 años. Y bueno, lo que Claro. a él le han dicho es que, dice ellos como empresa, él va a entrar a planilla, va a tener el seguro, pero no es obligación de ellos otorgar una asignación familiar. No entiendo esa parte, o sea, ¿por qué se debería eso? Eso es lo que nos dicen ellos, ¿no? Ya, lo primero que tienes que hacer, Judith, es que tu esposo averigüe si la empresa está bajo la ley de la micro y pequeña empresa. Lo que pasa es que la ley de la micro y pequeña empresa excluye la asignación familiar para los que están en la micro. Todos los que están en la micro y pequeña empresa no tienen asignación familiar. Ese es el detalle. Primero que averigüe tu esposo si es micro y pequeña empresa. Si es micro y pequeña empresa, no tiene este beneficio, ¿ya? No tiene ese beneficio. Ah, Ese es el ya, ya, detalle muchas de la gracias. micro y pequeña empresa. Ujú. Sí, Ah, vamos a ver también un poco de la micro y pequeña empresa. Vamos a hacer comparaciones también para que ustedes tengan más claro el tema de algunos derechos laborales que sí hay en la micro pequeña empresa con respecto a la ley 728 que ahorita estamos viendo con el régimen privado o el régimen general, ¿ya? Para que se entiendan Doctora, mejor las clases. hay Sí, una a ver, consulta. Juan Ever Morales, sí. Sí, doctora. Las micro pequeñas empresas están consideradas aquellas EIRL también, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Juan, cuando hablamos de micro y pequeña empresas, se calcula bajo ingresos, no bajo con temas societarios. O en el caso de la IRL, que es independiente a las sociedades, no tiene nada que ver. O sea, ¿qué te dice la micro y pequeña empresa? Si tú tienes un ingreso hasta 150, igual a 150 UITs, hasta el tope de 150 UITs, tú puedes ingresar como micro y pequeña empresa. ¿Ok? No tiene nada que ver que sea sociedad anónima, cerrada, abierta, IRL, no interesa. No, no se rige bajo sociedades, no. Es sobre los ingresos. Hay topes. Gracias, doctora. Estaba confundiendo esto. Ok, no se preocupe, no se preocupe, Juan. A Sandra Elías. Sí, dime, Sandra. Profesora, buenas tardes. Una consulta. Con el respecto a los refrigerios, siento que muchas empresas, por ejemplo, te dicen vas a elaborar, por ejemplo, lo que es las horas que corresponden para que completes tu máximo de 48, por ejemplo. Pero, ¿cómo es con el tema de los refrigerios? Porque, por ejemplo, creo que hay empresas que toman ese tiempo de refrigerio y lo disminuyen. Así es, Sandra, así es. Ahora vamos a ver el tema también de algunas prestaciones alimentarias con respecto a tu pregunta. Sí, el horario de refrigerio no cuenta con el horario de jornal de trabajo, es totalmente independiente. O sea, tú puedes trabajar en un día 9 horas, incluido tu hora de refrigerio, pero está independientemente excluido. O sea, no tiene nada que ver con el jornal laboral que tú tienes. ¿Ok? Sí, está separado. Sí, está bien lo que estás Ah, ya, realizando. correcto, gracias. Ujú. Una consulta. En cuanto a lo que usted me indicó de que debía consultar, tenemos que consultar en la empresa, en el Mintra, ¿verdad? Correcto. Yo acabo de buscar en consulta de empresas acreditadas en el REMIPE. ¿Ahí es la consulta? Sí, sí, Natalia. A Y ver, si no aparece, voy a ver si te envío ahorita el link. Yo lo ya, encuentro como padrón de la micro pequeña empresa, ¿ya? Así búsquenlo, padrón de la micro pequeña empresa. Y el primer link dice consultas Remipe. sí, Ya, y si no aparece ahí, ya. Colocas el RUC y ahí va a salir si es micro pequeña empresa, la empresa, valga la redundancia, que tú laboras. Ahí está. Ahí me envié el link. ok, Ahí está el link. ok, perfecto. Una consulta, doctora, y si no lo encuentro ahí, ¿qué significa que no? Estás bajo la ley 728. Ah, ya. Pero si no está ahí, no significa que no exista la empresa. Ah, no, Sino no, no, que- no tiene nada que ver. No, no. La empresa, ¿cómo puedes saber si existe? Tienes que entrar a consulta de RUC, porque la empresa tiene que tener un RUC. Si es una sociedad, mínimo tienes que tener un RUC. Toda empresa jurídica tiene un RUC. Ahí tú sabes si la empresa realmente existe. Si no tiene un RUC, entonces ahí sí estás trabajando en el Olimpo. en el limbo, eso yo creo que ha sido así, Sí, porque con el limbo, exacto.
informalmente. Sí. O sea que no hay forma de rescatar nada, ni que se fiscalicen, ni nada. No hay sanción. No, ahí sí, no, porque la empresa no existe. Ahí tienes que tener cuidado. Primero, cerciórate eso. Con Ya. la página puedes sumar. Ajá. Ok, doctora. Gracias. Ok, Natalia. A ver, Julie, tú levantaste la mano antes de irme a otro tema. Sí, ¿qué tal, Miss? Una consulta. Con respecto a la asignación familiar, ¿se paga, así sea que el trabajador no haya laborado los 30 días del mes, igual se le paga el 10% o es según su asistencia? No, no rige bajo asistencia. Es un beneficio laboral que tienen todos los trabajadores, así no hayan laborado los 30 días. No se rige bajo días de asistencia. Es una ley mensual que se le da a todo trabajador que tenga carga familiar. Ujú. Sandra, levantaste la mano. Sandra. Ok, Julie. ¿No? No, profesora, disculpe, no, es que la dejé levantada, no tengo ninguna pregunta, gracias. Ok. Seguimos. Entonces, estábamos hablando de la asignación familiar. Ya sabemos quiénes tienen ese beneficio. Acá tenemos un poco más de conceptos. Ya sabemos que es el 10%, 102,50. Es requisito acceder a este beneficio social, es contar con carga familiar, que ya lo mencioné, según lo establecido por la ley, tener hijos menores de edad o hijos mayores de edad también, miren, mayores de edad también, pero solamente hasta los 24 años. Y estos niños o esos jóvenes ya de hasta 24 años tienen que tener de prueba fehaciente que están estudiando mediante un certificado de estudio, que están estudiando en una universidad, un instituto, para que puedan tener los padres todavía el beneficio de la asignación familiar, ¿ya? Solamente es con respecto hasta los 24 años, nada más. O sea, de los 18 años, 6 años más, ¿ok? 24 años es el tope. Y el monto a pagar de la asignación 10% equivale al 102, se acredita este derecho con cualquier documento que acredite que el trabajador mantiene un hijo a cargo, es decir, puede comprobarse con una partida de nacimiento, partida de bautismo, el DNI también que ya les mencioné, un certificado de vida también del niño. No es necesario que se acredite que los hijos sean matrimoniales, lo que también les había mencionado. También pueden ser hijos que son de uniones de convivencia. El reglamento de la ley de Decreto Supremo 35090, en el artículo 3, estableció que la asignación familiar es una ley de carácter de naturaleza remunerativa. Esto es y será considerado para los beneficios sociales. ¿Cuáles son esos beneficios sociales? Las ETS, las horas extras, la liquidación de beneficios sociales. Se toma como remuneración, como naturaleza remunerativa. O sea, está dentro del tu jornal de trabajo o tu remuneración más tu asignación para hacer este cálculo. ¿Ok? Seguimos. ¿Alguien que me quiera preguntar más de la asignación familiar? Ya, a ver, Zimmer, te escucho. Sí, doctora, muy buenas tardes. La consulta es lo siguiente. Yo trabajo en el sector educación bajo el régimen laboral CAS. Ok. Y entonces esos beneficios familiares, por ejemplo, a nosotros no nos otorgan. No. Es que esa educación no lo especifica eso, o no está dentro de ese rubro. Correcto, Zimmer. Lo que es asignación familiar es excluido en el régimen CAS, no tienes ese beneficio. Por eso yo les mencionaba que el régimen laboral estatal tiene algunas limitaciones con respecto a los beneficios sociales, a los beneficios laborales, ¿ya? Y con respecto a la asignación está excluido, no tienen ese derecho. Está bien. Ok, doctora, gracias. Ok. Horas extras, hablamos del decreto legislativo 854, los dos artículos 9 y 10. Y para el empleador le pague las horas extras, usted debe demostrar que trabajó fuera de su jornada laboral, que son las 48 horas semanales, lo que ya habíamos mencionado.
La ley dice que las 2 primeras horas se paga el 25% y a partir de la tercera hora paga el 35%. Vamos a ver también algunos casos prácticos para poder también ver el cálculo de las horas extras, cómo se calculan, y eso lo vamos a ver terminando toda esta explicación que estoy haciendo. ¿Ok? Y luego las preguntas del caso, ¿ya? No hay ningún problema. Horas extras, remuneración computable. Acá he puesto un ejemplo. Vanessa se desempeña como asistente administrativo en el mes de marzo. Ha percibido los siguientes conceptos remunerativos. En el mes de marzo ha realizado 2 horas extras. Si son 2 horas extras, lo que decía la ley, ¿cuánto era? Las 2 primeras horas son 25%, ¿correcto? Entonces, por esas 2 primeras horas, la señorita Vanessa va a ganar 25% más de lo que ella gana por hora, ¿ya? Para realizar el cálculo de las horas extras, lo primero que debemos calcular es el valor de la remuneración diaria o mensual. Para ello, analizaremos las 2 características, libre disponibilidad y regularidad, o sea, que sea de carácter remunerativo. Por ejemplo, ella gana 2.500, correcto, e ingresa para el cálculo. ¿Tiene asignación familiar? Sí, tiene asignación. ¿Cuánto es la asignación? El 10% de la remuneración mínima vital, que es 102,50. ¿Tiene movilidad de libre disposición? Sí, cumple la característica que tiene libre disponibilidad, los 100 soles, y es regular. Cumple las 2 características, miren, remuneración mensual, libre disponibilidad y regular, o sea, recibe todos los meses. Asignación, igual, recibe todos los meses y es regular. Libre disponibilidad, igual la movilidad, que acá lo dice, libre disposición. Las utilidades ingresaría, lo recibe una vez al año, nada más. No tiene regularidad, pero sí tiene libre disponibilidad, pero no cubre las 2 características, entonces no entraría para mi cálculo de horas extras, ¿correcto? Ahora, con respecto a las comisiones, por ejemplo, son de libre disponibilidad, pero la regularidad no es siempre. A veces cobro comisión y a veces sí cobro comisión. A veces no, a veces sí. Entonces no entraría como concepto remunerativo para hacer mi cálculo de horas extras. La bonificación de jefatura, dependiendo la política de la empresa, si es una bonificación que van a recibir regularmente el área de jefatura, porque esta persona estamos presumiendo que es jefa, por eso gana 2.500 y es jefa y recibe esta bonificación, entonces podríamos, mejor dicho, presumir que esta persona que gana este importe de 500 soles puede ser dependiendo de la productividad del área. Ya, de repente no siempre es productiva y no siempre de repente recibe la bonificación, entonces no se cumpliría la característica número 2, que es la regularidad, ¿ok? No se cumpliría ese tema. Ya. Alguien me quería preguntar, por favor, me preguntan. Escuché por ahí alguien que alzó la mano, ¿o no? Ana. Sí, una consulta. Usted hablaba en cuanto a la ley. Supongamos que en MIPE hay una empresa que está trabajando con esta ley de MIPE. ¿Y cómo se establecería en cuanto a las horas extras? ¿Ellos también tienen ese beneficio de que pueden trabajar más de las 8 horas o también se aplica dentro de ello? Sí, Ana, las horas extras sí se aplica dentro de la MIPE. No hay exclusión con respecto a las horas extras. Acá es importante que nosotros recalquemos que la ley no excluye a las MIPES, ni pequeñas, ni a la ley 728, todas ingresan las 3 igual, en los mismos regímenes, dentro de lo que es horas extras, porque es tu derecho constitucionalmente, y si tú no laboras dentro de las 48 horas según el artículo 24, que ya lo hemos visto de la Constitución, tú estás laborando más de 48 horas, entonces sí te corresponden las horas extras. Así estés en micro, pequeña empresa, sí te corresponde. ¿Ok? No hay exclusión en eso. ¿Por qué? Porque es un beneficio constitucional y está normado. Ya hay algunas que sí, por ejemplo, la asignación que antes hemos visto, sí está excluida con lo que es la micro y pequeña empresa.
Es así, porque la ley le produce la 013-2013, si no me equivoco, que es la ley que habla sobre la micro y pequeña empresa, menciona que sí, lo que es asignación familiar está excluido, pero no las horas extras. Las horas extras es para todos igual. Sí debería incluirse, y si tú laboras más de 48 horas y estás en este tipo de empresas, sí tienes ese derecho. ¿Ok? Una consulta más en cuanto a ello. Supongamos de que en esta microempresa, pues ya, las 48 horas se elabora, realiza horas extras, no les pagan. eh, ¿Qué ley me ampararía a mí con respecto a ello? ¿O qué podría hacer yo con la empresa para que me puedan pagar las horas extras trabajadas? Lo primero, coordina con tu empleador, conversa con él. Mire, yo estoy trabajando más de 48 horas. Tú sabes que la gente hablando se entiende. Y si tú no le avisas cuál es tu molestia, obviamente él nunca se va a enterar. Entonces tú lo que tienes que hacer es conversar con esta persona que es tu empleador y comunicarle, mire, usted sabe muy bien que yo estoy trabajando más de 48 y tengo el derecho yo de mis horas extras. ¿Usted me las va a pagar? Porque yo necesito que me las pague. Puedes llegar al acuerdo que tu empleador te diga, no, Ana, lo que podemos hacer es compensarlo. De repente, ¿cuánto has acumulado en todo este mes? Tengo ya 8 horas. Ya, como tienes 8 horas acumuladas de horas extras, entonces lo que vamos a hacer es compensarlo con un día libre o con un día y medio libre, dependiendo, ¿no? Si tienes 8 horas, te puede decir ya, entonces es un día completo. Entonces tómate un día, digamos el día jueves, el día lunes, no sé, de acuerdo a lo que tú llegas con tu empleador, o sea, el acuerdo es entre tú y tu empleador. La idea es que tú no llegues a más, no llegues a peleas, no llegues a disconfort, porque también es molestia de que tú vayas pues como se dice a la pelea o a la defensiva, ¿no? Y decirle a tu empleador, no, es mi derecho y yo necesito que usted me dé mi dinero, no, no, tampoco no queremos llegar a ese extremo, pero sí llegar a un acuerdo y decirle, mire, yo necesito el dinero y usted no lo puede pagar, entonces compensaremos y me da mi día libre, que son las 8 horas acumuladas que yo tengo en horas extras, y así llegamos a un acuerdo saludable donde usted y yo no perdemos. Así podrías coordinar. Todo depende de que tú converses con él. Listo. Ahí Carmen Rosales me había escrito, buenas tardes. Hay para marcar asistencia. Claro, las horas extras se tienen que demostrar, obviamente, y las horas extras para que tú las demuestres, la tienes que demostrar con tu marcación. Si no hay marcación, ¿cómo demuestras que efectivamente laboraste más de 48 horas? En algunas, bueno, en algunas lo digo, no todas las empresas lo hacen, pero deberían aplicar todas las empresas, donde deberían tener unos tipos de formato donde puedan colocar los trabajadores el horario, la labor que han hecho por haberse quedado esas 2 o 3 horas más, y donde pueda firmar el jefe inmediato, donde le da el permiso que efectivamente, validando que sí, mi trabajador se está quedando 2, 3 horas más con su firma válida, y eso queda como sustento que efectivamente tú has realizado horas extras. Eso es lo ideal que toda empresa debe realizar, que cada trabajador debería tener este formato y poder firmar, y de esa manera tú demuestras que sí has laborado más de 48 horas. Claro, si es que aparte de la marcación que debe haber, ¿no? Que toda empresa debe tener su marcador y marcar. Si no lo hay, ¿qué te dice la ley? La ley te dice también, si no hay marcación, no hay un dispositivo, una máquina de asistencia, puedes llevar también en hojas, en un cuaderno, el tema de la asistencia, donde firme el trabajador su hora de entrada, su hora de salida, y horas extras, se corrobora en ese cuaderno. ¿Ok? Listo. Doctora, ¿es usted o licenciada? Yo soy licenciada, Natalia. Ya, correcto. Licenciada, entonces quería consultarle, ¿cómo es que miden, por ejemplo, exactamente que parece una pregunta realmente muy, muy básica, pero me gustaría hacerle, por ejemplo, si alguien se queda con una milésima, no sé, ¿cómo sacan, o realmente lo sacan de 15 en 15, 30 en 30, las horas, para poder calcularlas? ¿Cómo figura en el sistema para el que lo revisa?
Es que se supone que el programa de marcación que tiene la empresa tiene que estar configurado las 48 horas, que es el tope, y la diferencia debería salir en el resumen o el reporte que vota este sistema. Por eso que yo les decía, los que no tienen este sistema, de repente lo puedan llevar en un cuaderno donde se ponga ahí la relación de las personas que están laborando y firmen sus entradas y salidas. Ah, ok, ok. Igual hay que hacer una regla de 3, como quien dice, si fuera manual. Claro, si fuera manual, correcto, una regla de 3, pero se supone que ya marca la salida y por ende, pues la diferencia sería las horas extras. Se supone que hay un horario establecido que cada empresa tiene. Ah, De repente claro. yo entro a las 8 y yo salgo a las 6 de la tarde. Entonces, si yo entro a las 8 y salgo a las 6, pero si yo estoy marcando que salgo a las 8 de la noche, de 8 a 8, entonces estoy laborando ya horas extras o estoy laborando en total 12 horas, ¿correcto? Ah, ya, correcto, correcto. Me estaba confundiendo con... Ya, perfecto. Tiene razón, son las horas, claro, se calcula rápidamente. Claro, claro que sí. Ok, disculpe, gracias más bien. Ok, Natalia. Disculpe, licenciada, una consulta. ¿Qué otras exclusiones tiene MIPE aparte de solamente de lo que es asignación familiar? Como por ejemplo, utilidades, gratificaciones, ¿también lo excluye? Sí, Ana, sí. La microempresa tiene esas exclusiones, gratificaciones y utilidades también. Lo que sí tienen derecho las micro, estoy hablando de las micro, de 15 días de vacaciones. Ajá. Y queda de libre albedrío de que la empresa te pague gratificaciones voluntarias, pero no está obligada. Ujú. Listo. Vamos a la siguiente presentación, justo gratificaciones, lo que acaba de preguntar Ana. Las gratificaciones es un beneficio social también o un beneficio laboral regulado por la ley 27735, equivale a un sueldo adicional si el trabajador ha laborado un semestre completo. Estamos hablando de enero a junio o de julio a diciembre, que es un semestre. Entonces sí tiene ese derecho de un sueldo adicional, que es una gratificación. El plazo para pagarla es del 1 al 15 de julio, ¿ok? No es que yo el 15 de julio lo tenga que pagar en esa fecha, tú puedes pagarla antes. Es más, hay empresas que tienen la política de pagar las gratificaciones prorrateadas durante todo el año. ¿Sabían eso? Durante todo un año, una empresa de repente no pueda pagar todo un sueldo en el mes de julio o en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué hacen para que no se les haga tan tedioso pagarlo en el mes de julio y diciembre? Lo van pagando mensualmente prorrateado. Eso hacen algunas empresas como política, ¿ya? Y está normal, está regulado, no hay ningún problema, pero obviamente tiene que haberse cancelado hasta la quincena de julio o quincena de diciembre, que son las fechas fijas que la ley ha determinado para que sean pagadas tus gratificaciones. ¿Ok? ¿Quiénes tienen derecho a las gratificaciones? De acuerdo al artículo 1 de la ley 27735, tienen derecho a las gratificaciones todos aquellos trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. No estamos hablando de lo que es empresas estatales o entidades estatales, ¿ya? ¿Por qué recalco esto? Porque mucho confunden las entidades estatales con gratificación. Por ejemplo, ellos no manejan gratificación, ellos manejan aguinaldos. Y los aguinaldos, ¿quién lo decreta? El MEF o el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, para este año el aguinaldo para todas las empresas estatales que ha sido en julio y en diciembre ha sido de 300 soles. Ellos no reciben un sueldo completo como te dan en una empresa privada, que estás bajo el régimen 728. ¿Ok? Ojo con eso. Los trabajadores de la pequeña empresa, de acuerdo al decreto supremo 13-2013 de Produce, que son las micro y pequeñas empresas, tendrán derecho a media gratificación en julio y diciembre. Pero ¿quiénes tienen esa media gratificación? Los que son pequeñas empresas, ¿ya? ¿Quiénes son esas pequeñas empresas? Las que hayan
obtenido ingresos hasta 1.700 UITs, ¿ya? Caso contrario son las micro, no se vayan a confundir, las micro, el tope de ventas, estamos hablando de 150 UITs, las micro son 150 UITs, pero las pequeñas que sí tienen derecho a media gratificación, estamos hablando de 1.700 UITs. No sé, si tú estás en una empresa que es una micro y pequeña empresa y vende ya 1.700 UITs, entonces sí te corresponde media gratificación, ¿ok? Caso contrario, la micro, 150 UITs de tope de ingresos, no recibo gratificación, ¿ya? Ese es el gran detalle. Seguimos. ¿Qué requisitos se debe cumplir para tener este derecho a la gratificación? Para tener este derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy laborando de julio a diciembre, pero yo renuncio el 5 de diciembre? Miren, pero la ley te dice, yo debo percibir mi gratificación, me encuentre laborando, que esté activo oportunamente, pero que mi derecho es que yo trabaje 6 meses completos o un semestre completo que es de julio a diciembre, pero yo renuncio el 5. No cumplo todo diciembre. ¿Me correspondería? Sí, sí te corresponde, pero prorrateado por los 5 meses. ¿Por qué? Porque la gratificación es sobre el mes cumplido. Miren, acá está. Asimismo, debe encontrarse registrado en planilla y al menos cumplir un mes calendario de labores, de acuerdo al artículo 3, numeral 4 del Decreto Supremo 005-2002-TR. ¿Qué significa eso? Si tú ingresas a laborar también, yo ingreso el día 2 de enero, perdón, el 2 de julio, digamos, ya, vamos a hacerle supuesto, 2 de julio, y en quincena están pagando gratificación. ¿Me correspondería gratificación si yo he ingresado el 2 de julio? ¿Qué opinan? ¿Me correspondería? Si yo ingreso el 2 de... No, Correcto, no me corresponde. Pero, ojo, hay empresas por voluntad propia te pagan una gratificación por 10, que es voluntario, no está obligada la empresa, pero sí hay algunas empresas que tienen política, bueno, ingresó recién el 2 de julio, ya justo en quincena estamos pagando, bueno, le daremos una gratificación prorrateada por los días que ha laborado, sea 20 soles, 30 soles, pero ya tienes un ingreso más. No está obligada, pero hay algunas empresas que lo hacen, ¿ok? ¿Qué remuneración se considera para el cálculo de las gratificaciones de acuerdo al artículo 3.2 del Decreto Supremo 005-2002-TR? La remuneración computable para la gratificación de fiestas patrias y Navidad es la vigente al 30 de junio al 30 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, yo entré a laborar en enero con 1.025, pero en junio, llego junio y ya no voy a ganar 1.025, ya no voy a ganar sueldo mínimo, voy a ganar 2.000 soles. Profesora, ¿qué gratificación voy a recibir? ¿Mis 1.025 cuando ingresé o mis 2.000 soles que me cambiaron en el nuevo contrato que he firmado en junio? Según la ley, según el artículo 3.2, tú recibes tu gratificación con la remuneración vigente al 30 de junio o 30 de noviembre. O sea, que tu gratificación te correspondería por 2.000 soles, no tus 1.025 que ingresas. ¿Ya? A ver, alguien me preguntó por ahí. ¿Sí? Simer. Sí, dime, Simer. doctora, una consulta. Por ejemplo, yo tengo un caso, como digo, yo trabajo en educación, por el régimen CAS. Yo fui contratado el año pasado de agosto a mayo, específicamente hasta el 10 de mayo. Después renuncio a esa plaza, nuevamente concurso, y el 12 de mayo me vuelvo a contratar. Y cuando me dan la gratificación, me dan de manera proporcional. Me indican que no me corresponde con el contrato anterior porque yo he renunciado. ¿Hasta qué punto eso es alcanzable? Una consulta. ¿El nuevo contrato que le han hecho es también régimen CAS o es Sí, régimen igual, también. 118? No, igual es régimen CAS, la misma modalidad. La misma modalidad. Es que hay algunos registros.
régimen CAS que también están dentro de la ley privada, por eso que te hacía la consulta. Por lo que tú me comentas, si te han dado por rateado con el nuevo contrato, mira, la ley también te dice que tú para poder ser nuevamente contratado, tiene que pasar un año de vigencia. A ti te han contratado dentro de los meses, no después de un año, ¿correcto? Así es, ¿no, Claro, es Silvia? claro, dentro del día nomás, o sea, yo renuncié al trabajo, yo trabajo en colegio, ¿no? Renuncié y, o sea, en el mismo día nomás, o sea, en la misma semana nomás, o sea, 2 días nomás he perdido. Nuevamente me han contratado en otro colegio. Entonces no han debido hacer eso. Si tú estás bajo el régimen CAS con la ley privada, entonces sí has debido percibir tu sueldo con tus 6 meses cumplidos y laborados, porque eso es lo que dice la ley. La ley 728 te menciona eso. Como yo te decía, hay régimen CAS también dentro de la ley privada que están con el régimen 728, sí te correspondería. Pero si tu CAS no está dentro de ese régimen de ley 728, entonces tú deberías de recibir un aguinaldo, ¿ya? Ahora, si tú has cumplido el semestre, sí te correspondería tu gratificación y no el porrateado que tú dices. Ese es el detalle. Por eso están en esta clase, chicos. Por eso están en esta clase para que aprendan. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió, Simer? Sí, doctora, pues con ello también toman ese reclamo porque yo le dije que hay una norma que sale para cada gratificación en la cual no es tan específico que te diga no, si renuncias vas porque yo solamente dentro de sus que nos exigen 30, 90, 3 meses anterior al pago a la gratificación, yo estoy cumpliendo, solamente he perdido 2 días nada más de cambiar, no, pero no entendieron, o sea, de todas maneras ya es una cuestión de hacer un reclamo, pues, ¿no? Simer, ¿tú has recibido un aguinaldo o has recibido una gratificación? Gratificación, o sea, como es el sector de educación, te dicen, o sea, son 300 soles que nos dan a nosotros. Ya, eso no es gratificación, ese es aguinaldo. Por eso yo hacía la diferencia. Sector privado es gratificación y sector público es aguinaldo. Para este año ha sido 300 soles. Entonces sí está bien lo que te están diciendo. Sí está bien. Yo asumía de que tú estaba dentro del régimen 728, por eso yo te recalcaba, si estás bajo el régimen 728, porque hay CAS también dentro de este régimen, entonces sí te correspondería tu sueldo completo, pero si tú estás con el régimen CAS bajo la ley que es la estatal, 1051 creo que es la ley. Ajá, 1051, exacto. Esta ley sí es todo lo que es aguinaldos. Aguinaldos es 300 soles que ahorita, ¿quién lo está decretando? El Ministerio de Finanzas, el MEF, ¿ya? El MEF es el ente que calcula el tema o decreta el importe del aguinaldo que se da a todos los trabajadores estatales. Sí, está bien. No es un sueldo completo. Listo. Maribel me está preguntando acá, buenas noches, ¿cómo se calcula si ingresé a trabajar el 1 de abril, pero tengo 3 faltas? En el mes de mayo, ¿cómo podría calcular? Deseas calcular la gratificación, pero si tus faltas están justificadas, Maribel, no hay problema, vas a recibir tu gratificación. Te dice la ley también de que las faltas tienen que ser justificadas. Si no están justificadas, sí te las van a descontar. Pero si están justificadas, sí vas a recibir normal. La idea es que tú justifiques. ¿Y cómo justificas? De repente es certificado de descanso médico. Si esos días son con permiso sin goce. Pero es un acuerdo que tú has llegado con el empleador, entonces sí te van a descontar. Pues. Entonces está bien, porque es un acuerdo que tú has tenido con tu empleador, que es muy diferente. Tú has tenido este acuerdo con tu empleador y estás permitiendo que te descuente sin goce, porque tú lo has pedido, entonces no ingresaría. Las gratificaciones son meses completos, no es por 3 días, 4 días, son meses completos, meses calendarios. ¿Ya? Pero si tus permisos están justificados, normal, si te justificas, sí te correspondería tu sueldo normal. Exacto, no se contaría, Maribel. Correcto. Señorita, buenas noches. Hola, Sofía. Una consulta.
Señor